nuevo, un fruto nuevo, le pueda bendecir y le pueda edificar. También les deseamos sanidad, declaramos sanidad, profetizamos sanidad a todas las personas que se sienten enfermas por cualquier virus, por la pandemia. Declaramos, Señor, y oramos, Señor, que haya sanidad ahora en esos hogares. Declaramos, Señor, que tu palabra, la unción ahora es desplegada para las casas, para aquellas personas que están haciendo todo lo imposible por vernos, Señor, por vía. Señor, tú no tienes límites, y desde acá, Señor, desplegamos la unción. Declaramos que en el nombre de Jesús haya sanidad en casa, y también aquí presencial declaramos sanidad y libertad. Amén. Ok, comenzamos con la enseñanza, así que preste atención, abra su Biblia, póngalo en silencio y lo puede abrir en Juan capítulo 15, versículo 1 hasta el 8. Este es el versículo con el cual nosotros comenzamos la primera enseñanza sobre la poda. ¿Cuántos se acuerdan sobre la poda? Ok, vamos a retomar eso, pero pongan como título un fruto nuevo. Ok, ponen como subtítulo fruto, más fruto y mucho fruto. Vamos a repetir: fruto, más fruto y mucho fruto. Juan 15, capítulo 15, versículo 1, ya ustedes lo han leído en varias ocasiones, porque lo venimos repitiendo desde la poda, desde el retoño, ¿verdad?, que es el vástago, hasta ahora, que lo vamos a seguir repitiendo porque es el fundamento de esta enseñanza. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. ¿Quién es la vid? Jesús. ¿Quién es el pámpano? Nosotros. ¿Quién es el labrador? Mi Padre. Ok. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice Jesús, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ok. Todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ahí se pregunta usted: si yo estoy llevando fruto, ¿para qué me van a limpiar y me van a podar? Bueno, para que usted vea. Por eso Dios poda aún nosotros dando fruto. Nos poda aún dando fruto. Porque hay personas que creen que ya cuando lograron algo, ya creen que ya lo lograron todo. Dios siempre tiene bendiciones a niveles de escalas altas, donde muchas veces Dios no tiene límite para poder podar. Aunque tú estés dando el 30, el 60 y el 100, Dios va a seguir podando para que tú des mucho fruto. Ese es el objetivo. Ok. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Qué dice Jesús? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no puede, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Qué nos está diciendo a nosotros? Que debemos estar pegados ¿a quién? A Jesucristo, porque Él es la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, dice. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Estamos claros? El que permanece. Porque separado de mí nada puedes hacer. Vuelvo y lo repite. El que a mí no permanece será echado fuera como una rama o como un pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego, y de ñapa arden. Si permaneces en mí, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué bello llegar ahí, ¿verdad? Ahí, pedid todo lo que queréis y será hecho. Ahí usted se va a dar cuenta, porque usted pide, a veces no recibe en el momento que usted quiere. Siempre hay algo que Dios quiere que tú hagas para que tengas buenos resultados. Porque si Dios te da todo muchas veces en el momento que tú pedís, a veces como que esa espera que Dios tiene para nosotros, en darnos a nosotros respuesta, creo que es lo que nos mantiene a nosotros pegados a Él. Y yo creo que ese es el propósito. Dios quiere enseñarnos muchas cosas. En esto es glorificado mi Padre, ¿en que qué? En que llevéis mucho fruto y seáis asimismo
mis discípulos. Diga, yo debo dar fruto, más fruto, mucho fruto. Eso es. El dar fruto es algo progresivo. ¿Qué es progresivo? Poco a poco. Es progresivo. Se debe ser constante para que pasemos a dar fruto y mucho fruto. Es progresivo, pero se debe ser constante. Diga, yo debo ser constante. Constante. Diga, yo debo ser constante. Es progresivo, pero debo ser constante. ¿Qué es constante? ¿Qué es ser una persona que está constantemente? Que aunque a pesar de la falla, a pesar de lo poquito, a pesar de aquello, ¿verdad? Siempre active esa parte que está todo el tiempo ahí, ¿verdad? Perseverando. Es muy importante eso. Noten algo, que cuando nosotros comenzamos a dar los primeros frutos, por ejemplo, en la familia, o cuando estamos recién convertidos, de alguna forma, o cuando estamos buscando la manera de dar los primeros frutos en el matrimonio, o también cuando estamos aprendiendo a ser padre. Es obvio y inevitable que nosotros vamos a ser podados, o sea, obligatoriamente la poda tiene que llegar. ¿Quién cree usted que se va a aparecer con la poda? El labrador, nuestro Señor. ¿Para qué lo hace el Señor? Ahí es para que nosotros demos más fruto. Y luego de esto seremos podados de nuevo, para que así produzcamos esa palabra que dice mucho fruto. Por eso dice, más fruto, mucho fruto. La palabra de Dios es usada para limpiarnos, ya que lo primero que hará es quitar de nuestra vida todo aquello que impide que fructifiquemos. Por lo tanto, obedecer a su palabra es la primera poda que recibiremos. Luego de esto, la clave de todo es y será ser permanentemente en Jesús y que su palabra permanezca también en nosotros. Todo aquello que trate de hacer que no permanezcamos está en contra del fruto. Por lo tanto, todo lo que va en contra lo va a quitar. O lo que va en contra de que nuestro Padre sea glorificado. Porque estábamos hablando nosotros que el fruto es lo que glorifica al Padre. Por eso tenemos que estar dándolo. Para ser hijos de Dios necesitamos nacer de nuevo. Para llegar a ser discípulo y glorificar a Dios, debemos dar mucho fruto. Por eso Dios demanda y también nos motiva a que seamos sus fructíferos. Mateo 13, versículo 23, dice lo siguiente. Mire cómo nos motiva el Señor a ser fructífero. Mas aquel que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100 y 60 a 30 por uno. Quiere decir que debemos romper con los paradigmas acerca de que es ser buena tierra o incluso un buen pámpano. Siempre hemos creído que si damos el 100% de fruto ante la palabra que hemos recibido, entonces seríamos buena tierra. O sea que cada uno de nosotros siempre calificamos que una buena tierra es aquella solamente que tiene que ser perfecta. Y no es así. Porque todos tenemos debilidades. Aunque no hacemos el 100%, a veces ya con un 10% o con 30%, ya ahí se califica que somos buena tierra. Simplemente que a veces nosotros
no descalificamos para no actuar o no seguir luchando, continuando con aquello que comenzamos. Y no es así, por eso el Señor nos dice a nosotros que no es solamente aquel que da 100%, sino que también un 30% ya es calificada por buena tierra. Aumentar o disminuir el fruto. Hay que estar muy claro lo que dice Marcos capítulo 4, versículo 20, y dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra. ¿Cuáles? Los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Notemos nosotros acá que en estos dos parajes anteriores, o estos dos versículos anteriores, según Marcos, se puede dar fruto al 30, al 60 y al 100. Y todo lo que quepa en medio, según esta progresión, puede ir aumentando mi fruto, ¿sí? Yo comienzo siempre con el 10, ¿verdad? A veces porque el cambio de nuestras actitudes. Nosotros tenemos que dar fruto en todas nuestras áreas. Por lo menos en mi mal carácter yo tengo que buscar la manera de arreglar. Si tú ves que en el matrimonio la cosa está fuerte, busca la manera o de empezar de nuevo, pero no puedas optar por destruir. Tienes que optar porque no te canses y vuelvas a empezar. De alguna forma tú comienzas a dar un porcentaje y siempre tú vas a pensar que va de abajo para arriba. Sí, pero muchas veces nosotros sufrimos bajones, donde a veces también es del 100, del 60 y del 30, ¿verdad? Porque creemos que solamente va de subida. No, la Biblia también nos dice a nosotros que va de bajada también. ¿Sí me están entendiendo? Estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y reciben, dan fruto al 30, al 60 y al 100%. Notemos que en los dos pasajes anteriores se puede dar fruto del 30, al 60, al 100. Todo lo que queda en medio, según esta progresión, puede ir en aumento mi fruto. Pero me llama la atención que según Mateo, puede ser al revés. Bueno, no sé si usted se ha conseguido en momentos de su vida donde muchas veces vemos nosotros que cuando más le adoramos, más buscamos de Dios, a veces las cosas como que se notan al revés. ¿Y es por qué? Porque de alguna forma lo vemos así. Lo vemos a veces para alguien que a una persona a veces les va bien en las cosas en el Señor y hay otras que no tan bien. Eso es lo que nos quiere ver. Pero lo bueno, lo más importante es que nosotros tenemos que estar ahí, ¿verdad? Estar presente de que estamos siguiendo ahí, perseverando. Justo así podría pasarnos que en una etapa de nuestra vida seamos muy fructíferos en relación a la palabra echada y vamos en aumento. Pero también puede pasar que entremos en una etapa en donde vayamos en disminución. O sea, podemos ir al 30 al 100 o del 100 al 30. Amén. En los matrimonios, en la economía, en el creer también, en el aprendizaje también pasa así. Y esto a veces nos quiere decir muchas veces, por eso a veces nosotros tomamos actitudes enfrente de las cosas, tomamos a veces como decisiones que a veces nos hacen daño a nuestra salud espiritual. Por eso el Señor dice que eso pasa, pero aún si pasa, nosotros tenemos que estar continuando ahí, perseverando, ¿verdad? Porque eso es variante. Bendecidos por Dios, Hebreos 6, versículo 7 hasta el 10. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios.
¿Ves? Que trabaja, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprochada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que permanecen a la salvación, aunque hablamos así, dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún. ¿Verdad? Dios nunca se va a olvidar de lo que nosotros hacemos, de lo que trabajamos, lo poco, lo mucho. Dios nunca se olvida. Dios bendice nuestra obra. Somos bendecidos de Dios. Dios bendice todo lo que hagamos. Por eso tenemos que, ¿qué? Dar fruto a Dios, ¿verdad? En nuestra iglesia tenemos que dar fruto. ¿Cómo? Involucrándonos dentro de la obra que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hay personas que no se atreven a involucrarse porque quizás entra en donde le van a pedir, donde le van a demandar, y de alguna forma eso es también dar fruto. Nos involucramos ahí, damos fruto. También nos involucramos en el servicio del Señor, nos involucramos en la visión que Dios nos ha dado. Pongamos nuestro talento al servicio del prójimo, ofrendemos, diezmemos, honrando así el nombre de Dios. Demos fruto a aquellos que Dios usa para labrarnos, esperando ser bendecidos por Dios. Esa es la manera. Recompensados por dar mucho fruto. Mire la recompensa. Juan 15, versículos 7 y 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿qué dice? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si damos mucho fruto, Dios nos ofrece darnos todo lo que pidamos. Y normalmente, aquel que da el fruto sabe qué pedir. Todas estas grandes bendiciones son para nosotros. Pedid todo lo que queréis. ¿Cuántos quisieran pedir y recibir? ¿Cuántos quisieran pedir por sus hijos, verdad? Para que ellos les vaya bien. Pedir, verdad, todo lo que nosotros necesitamos, ni que la comida ni la economía falte. Pero ahí demanda Dios algo muy importante. Y yo quiero enseñárselo ahora. ¿Cuántos quieren frutos? ¿Cuántos quieren participar en lo nuevo, renuevo de gloria? Que se supone que hay una gran bendición. Porque mi vida no va a ser igual. Mi vida va a cambiar. Eso equivale a estar continua ahí. A pesar de lo que nosotros recibamos, tenemos que estar continuamente en el Señor perseverando. Si nosotros queremos ver nuevos frutos en nuestra vida, debemos meternos en nuevos retos. Quizás para tu mente o para ti, a ti te da igual, porque hay posiciones de las personas a veces que por la frustración o por no tomar una decisión de un nuevo comienzo, las personas vienen por venir, solamente a escuchar. Llevar la contraria sería también su manera. Pero si nosotros queremos bendiciones, tenemos que ponernos nuevos retos. ¿Tú quieres que tu matrimonio se arregle? ¿Tú quieres que
tu economía se arregle, tú quieres que tu manera de ser cambie, tienes que asumir nuevos retos. Y estos nuevos retos me llevan a mí a Mateo 4, versículos 19 y 20. Yo quiero que lo leamos porque esto a mí me voló la cabeza. Y yo creo que para usted también le va a edificar, porque usted va a tener una noción de cómo actuar desde ahora. Y mire esto. Dice, y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Ok, primeramente este pasaje está basado en lo que ya ustedes ven cómo Jesús llamó a Pedro. ¿Cómo lo llamó? ¿Dónde lo llamó? ¿Dónde estaba Pedro? Pescando. Había pasado toda la noche pescando y no había conseguido nada. No había pescado, no había peces. En ese momento se le aparece Jesús, ¿verdad? Ya ustedes ven y saben cuál es la historia, la pesca milagrosa. El gran milagro que se supone en ese momento sucedió y que las redes casi se les reventaban, dice la Biblia. También vemos nosotros en la historia que tuvieron tantos peces que se tuvieron que regalar los pescados, compartir, darle a las otras personas, porque era tanto esta bendición que ellos tuvieron que darles a otro. Y después de esto, Jesús le hace el llamado y le presenta un nuevo reto y le dice, sígueme. Así le dijo Jesús, sígueme. Así como también nos dice a nosotros el Señor, sígueme. Aún siendo discípulo, el Señor siempre te va a decir, sígueme. ¿Verdad? Siempre todos los días te va a dar nuevos retos. Nuevos retos. Ese para mí es un reto. Pero es un reto, pero también depende de lo que nosotros hagamos. Por eso Dios, en esto, en lo que tiene que ver con fruto nuevo, o un nuevo fruto, para nosotros obtener este nuevo fruto, esto dependería no solamente de la motivación que yo te hago, sino también de la decisión que tú vayas a tomar desde ahora. Porque tú quieres ver nuevos frutos, familia, matrimonio, economía. Desde ahora tiene que cambiar eso. Por eso yo te motivo que si tú quieres, sabiendo que tú eres un líder emprendedor, sabiendo que tú eres una persona exitosa, una persona que todo lo puede hacer, y que en todo lo que nosotros hemos pasado desde la pandemia para acá, nosotros hemos demostrado ante el mundo entero que somos valientes. Pero Dios quiere que seas mucho más valiente, y que ahí en esa actuación o en ese movimiento que tú emprendas desde hoy para adelante, ahí es donde está la gran bendición. Porque eso es lo que te va a impulsar tú a arrebatar las bendiciones del Señor. Jesús le hace el llamado a Pedro y le presenta el nuevo reto y le dice, sígueme, Pedro. Le presentó un nuevo reto y era para pescar hombres, ya no iba a pescar peces. Pero ellos no sabían cómo pescar hombres. Y Jesús le enseña. Le presenta el reto y de inmediato ellos lo aceptan, que fue lo más importante. Aceptaron el reto. Aceptaron en aprender cómo se podría pescar hombres, porque ellos lo que sabían era pescar peces. Hablando de un nuevo reto, de un nuevo fruto, es aceptar nuevos retos. También me lleva a la historia de Nehemías. Nehemías 1, versículo 1 hasta el 3. Y dice, una historia larguita. Palabra de Nehemías, hijo de Alcaías, aconteció en el mes de Quisleu, en el año
20 estando yo en Susa, capital del reino, y que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le presentó por los judíos, que había escapado de la ciudad y el único que había quedado de la cautividad, porque a los demás los habían llevado como, creo que de esclavos. Creo que los sirios habían conquistado Israel, quemaron todito lo que fue los muros y lo que dejaron fueron puras ruinas. Nehemías no estaba ahí cuando sucedió eso, simplemente que se enteró por otras personas, y claramente los padres estaban ahí, y como habían promesas grandes para Israel, donde Israel se tenía una promesa donde iba a ser fortificada, fructificada, porque era la niña de los ojos de Dios. Nehemías, sabiendo eso, comenzó a llorar de inmediato, sentirse mal. No sé si lo podemos leer ahí, en el 3, ¿verdad? Cautividad. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad ya están en la provincia, están en gran mal y afrentan en el muro de Jerusalén derribados y sus puertas quemadas a fuego. O sea que lo que había eran, en ese momento lo que habían eran ruinas. Y cuando hablamos de ruinas, siempre vamos a hablar de lo malo que nosotros estamos pasando o de aquello que nosotros estamos sufriendo. Por ejemplo, tu matrimonio, vamos a ver, tu matrimonio, hablamos también de la economía. Cuando la economía está mal, quiere decir que la economía está ¿en qué? En ruinas. Cuando hablamos de economía, quizás tú presentaste la economía desde el año pasado, empezaste este año, y quizás este año tu economía sigue siendo un poquito como todavía en ruina, porque estamos entrando en un año y se supone que Dios nos está mostrando a nosotros algo nuevo y deberíamos estar llegando en algo que Dios nos pueda presentar una idea para poder hacer la plata. O sea, que creciente, ¿verdad? Pero quizás no es así, tú entraste en una economía en este año que quizás es más peor que la del año pasado. O sea, tu economía está en ruina, y así sucedió con Nehemías, que los muros estaban en ruinas. El matrimonio está en ruinas, por ejemplo. Cuando el matrimonio, nosotros no vemos opciones para poder restaurarlo, cuando no podemos opciones de que siempre estamos esperando que el otro cambie, ¿verdad? Hay tanto una confusión, ahí es una ruina. Trabajo igual, seguimos sin trabajo. Todo está en ruina. Para ese entonces los muros eran lo que hacía sentir a un pueblo seguro, pero ahora está en ruina. Al igual ahora. Pero lo que más me impacta a mí de que este hombre comenzó a llorar y a sentirse triste simplemente por las ruinas donde sus padres habían nacido, donde todas sus generaciones, de donde él venía, y eso le cautivó tanta tristeza que más adelante en Nehemías 2:4 vemos nosotros lo que sucedió. Y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey a tu siervo, ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros donde sepultaron mis padres, y la reedificaré. ¿Qué me llama la atención a mí de esto? Que el hombre, a pesar de la frustración, no se quedó en la frustración. Ay, se destruyeron
donde habían promesas de prosperidad, se destruyeron los muros. Para él todas esas profecías quizás fueron nulas, pero el hombre, ¿qué hizo sentir? ¿Qué le hizo sentir Dios? ¿O qué sintió él como ser humano, como hijo de Dios, para poder darle continuidad a la situación de la ruina? De tomar la autoridad y la posición de poder reedificar. Aunque se sentía mal, el hombre agarró, le pidió permiso al rey, el rey le llegó. No fue que él le llegó al rey, el rey le llegó. ¿Por qué te sentís triste? No, porque cayó en ruinas allá, invadieron y cayeron en cautividad, en esclavitud todos mis hermanos, etcétera, etcétera. Le pidió al rey permiso, el rey le dio permiso, inmediatamente se fue al lugar a reedificar los muros. Eso me dice a mí la actitud que tuvo, y la misma actitud que tú debes tener, porque tú no lo puedes dar todo por perdido. Tú no te puedes paralizar en el lugar y sentirte frustrado y quedarte ahí. No, tú tienes que dejar la frustración atrás. Quizás a ti no te funcionó las cosas como te deberían funcionar, pero tú tienes que pasar a reconstruir. Y eso es lo que a mí me llamó la atención, porque es lo mismo que nos lleva a nosotros a dar un nuevo fruto. La actitud que nosotros debemos tener para poder ver los nuevos frutos están ligadas a la fuerza, al trabajo que nosotros debemos poner voluntariamente, tanto en la obra como en el matrimonio, como en la familia, verla unida. Cada quien ¿quién quiere ver la familia unida? Trabajen por verla unida. Hay que trabajar por verla unida. Nosotros todos vamos a ver nuestras familias en nuestra iglesia, recibiendo palabra, trabajando en la obra, que todos vamos al cielo, sí, y trabajando en la obra. Pero si nosotros no trabajamos para verlo, jamás y nunca ellos van a estar aquí. Al igual en el matrimonio, si nosotros vamos a esperar que Dios arregle el matrimonio, olvídese, si usted no madura, no crea carácter y no busca las pilas de ponerte los pantalones bien puestos y la mujer la pantaleta bien puesta y poder poner por obra para trabajar juntos de reedificar el matrimonio, usted no va a conocer sino divorcios. Pero si usted quiere dar fruto en esa área, ese nuevo fruto está preparado para ti mientras tú actives esa actitud, tengas esa actitud de reedificar. Permíteme reconstruir, le dijo Nehemías. Quiere decir que no es un momento de llorar. Aunque lloró, pero no se estancó ahí. Eso es lo que a nosotros como cristianos nos ha hecho tanto daño. Porque nosotros nos paralizamos simplemente porque queremos darnos lástima a nosotros mismos. Y lo que Dios quiere es que nosotros tomemos la decisión de cambiar el día de hoy. Comprometernos con el Señor. Si queremos dar fruto, tenemos que comprometernos al Señor, dejarnos enseñar. Comprometernos en prepararnos. Aquí hay una academia donde se nos prepara. Y tenemos que motivarnos, buscar la manera de prepararnos si nosotros queremos ser aquellos hombres y aquellas mujeres que de verdad tanto tú deseas ver. Prepararnos, eso es dar fruto. Porque más adelante tú vas a ver los frutos y más fruto. Eso te va a llevar a ti a ser un líder emprendedor, un líder con más inteligencia, un líder que va a arrebatar, un líder violento, que para ti no va a haber límites. Dentro de lo que es la fe, las promesas, no van a haber límites porque todo lo vas a lograr. Dios el Señor. Y ese es el cambio que debemos tener. Actitud. Actitud de valiente. El Señor nos dice a nosotros, así como llamó a Josué, llamó a todas aquellas personas, tú eres valiente. Le dijo también a Salomón, tú lo vas a hacer.
Y ellos eran jóvenes, no lo sabían hacer. Simplemente que eso estaba acompañado con el no saber hacer y atreverse a hacer. Y eso es lo que Dios le llama la atención de un creyente. Posición, obediencia, paciencia, continuidad. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios nos recompensa a nosotros. El Espíritu Santo y la cosecha. Hechos 2, versículo 2. Hechos 2, versículo 1 y 13. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Cómo estaban? Unánimes. Mire, y el estar unánimes, mire lo que sucedió. Presten atención. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía en sus propias lenguas. Y estaban atónitos y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son galileos todos los que hablan? ¿Cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, romano, aquí residente tanto judíos como prosélitos, crestenses, árabes, le oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entonces no es casualidad, sino la providencia de Dios, presten atención, que el Espíritu Santo haya venido en el Pentecostés y que también en ese Pentecostés era la fiesta o la fecha de la fiesta de la cosecha, queriéndonos decir a nosotros que existe una relación entre ser fructífero y también ser ungido. Paren, ojo aquí. Tú sabes que hay personas que dicen: yo soy ungido, ¿verdad? Pero no hace nada. El ser fructífero y el verdaderamente aquella persona ungida, eso tiene la conexión. Nosotros somos ungidos y somos fructíferos. Ungidos por Dios porque Dios nos mandó a predicar el Evangelio, ¿verdad? Pero también en relación a lo que nosotros tenemos que recibir, es dar fruto, tener una posición o una acción, o tener una actitud de trabajar, de hacer, de tomar decisiones en pos de aquello que yo quiero que cambie. Por ejemplo, concluyo con esto: ¿quién quiere cambiar? Tiene que prepararse, leer palabra, obedecer la palabra, obedecer a Cristo, las instrucciones. O sea, el fruto viene siempre con una acción. Entonces yo le motivo a que todos se preparen, ¿verdad? Que entren en una academia. Porque si yo le pregunto a una persona, por ejemplo, a un líder acá, que después que comenzó, se preparó y se sigue preparando porque esto no termina, ¿qué ha pasado en su vida? Si tú le preguntas, ¿ha tenido cambios en su vida? Ah, claro que sí ha tenido cambio. Ahí está Manuel y Lady, porque tomaron decisión. Pero si no la toman, ¿cómo se quedan? Neófito.
no aprenden, no accionan. Además de recibir teoría, no hay tampoco práctica. Entonces la gente quiere creer en Dios simplemente y tener las bendiciones de Dios sin tomar una acción. No, así no se vale. Nosotros vamos a accionar todo, la iglesia Fuente de Restauración, a lo nuevo, renuevo de gloria. Obviamente porque lo nuevo va a venir siempre y cuando nosotros nos dejemos podar. Y entender que la poda es una honra. Y que después de esa poda, donde nos cortaron, ahí va a salir un retoñito. Y que no menosprecies esa matica que está saliendo de ti, ese retoñito, porque eso es lo que te va a ayudar a ti a expresar el fruto. Entonces de ahí, de ese fruto, como Dios quiere que tú des mucho fruto, porque ahí te fruto, como Dios quiere que des más fruto, te sigue podando. Así como pasó en José. Le conté a usted que cuántas veces fue José podado, como 4 veces. Fue podado por los hermanos, ¿verdad? ¿Tú sabías que a él le habían dado una túnica hermosísima? Porque claro, el papá lo tuvo en la vejez y como era muy amado, le hizo una túnica especial. Y ahí también Dios le dio el don de interpretar sueños. Y bueno, y más adelante vemos que fue vendido por sus hermanos, lo metieron en un hueco, le despojaron de la túnica, ¿se recuerdan? Y le quitaron la túnica esa preferida de su papá. Más adelante fue vendido a Potifar como esclavo, fue buen esclavo, también fue podado ahí porque fue metido a la cárcel. Más adelante vemos nosotros que Dios se glorificó en él y cayó como la mano derecha de Potifar y terminó, y la mujer le volvió a quitar la ropa. 2 veces le quitaron las túnicas, ¿verdad? Y fue acosado y lo metieron otra vez a la cárcel. La tercera y última, más adelante, fue para glorificarse. Porque todos esos renuevos que salen de esas podas es para que nosotros demos fruto, mucho fruto y más fruto. Y así va a pasar con todos nosotros. Conocimos nosotros la poda, conocimos el vástago, porque después del vástago cuando se poda sale el retoño. Y el nuevo fruto es lo que nosotros tenemos enfrente, sabiendo ya y conociendo en nuestro propósito. Porque todos nosotros conocemos que el propósito de Dios es predicar el evangelio, pero también tenemos que dar nuestro corazón, nuestro cuerpo como sacrificio vivo, involucrándonos en todo lo que Dios tiene para nosotros. Ahí Dios va a darnos nos va a ayudar a dar gran fruto, ese mucho fruto. Pero nos pide involucramiento, nos motiva a que sigamos adelante, no nos estanquemos a pesar de aquello, dejar de estar llorando, porque ya el Señor dijo que nos daba a nosotros óleo de gozo. Dejar de estar llorando y lamentándote e ir donde está el punto. Tu familia, tus hijos, todo esto es nuestro nuevo reto. Amén. Tu fe se sedimenta más, se fundamenta más en el Señor, obedeciendo la palabra. Por eso Él dice: van a llevar fruto los que permanezcan en mí y que mi palabra permanezca. Y pedid todo lo que queráis, dice, y os será hecho. Y ahí va a glorificar Dios. Amén. Cierren sus ojos. Señor, te damos muchísimas gracias.